Ya estuvimos hablando de la capa física, que es la que se encarga de todos los medios físicos con los que estamos trabajando, por donde se envían las señales. Ahora vamos a hablar de la capa de enlace de datos. Esta capa de enlace de datos, si vas a ver en el modelo TCP/IP, está formado por una sola capa, pero en el modelo OSI son dos. Esto tiene todo el sentido porque sin esta capa o esta capa es la que se encarga de hacer la comunicación entre la capa física, todo lo de hardware, con la capa de red, que es toda la parte lógica, donde ya esa trama o esa información empieza a ser transformada en los datos que queremos mostrarle al usuario. Entonces, la capa de enlace de datos es la capa que se encarga de comunicar la parte física con la parte lógica, con la capa de red. Para que esto pueda funcionar, entonces vamos a contar con dos capas intermedias, que son las capas que componen la capa de enlace de datos. Entonces tenemos una capa, una MAC, que es la capa de acceso al medio físico. Esto es una dirección que identifica únicamente a cada una de las tarjetas de red que tienen nuestros dispositivos. Entonces es una dirección única de la que vamos a estar hablando más adelante. Y tenemos la otra subcapa, que es la capa de acceso lógico. Entonces, esta capa es la que nos permite pasar a los datos de forma lógica, transformar esa información de forma que la capa de red pueda recibirla y pueda irla escalando a través de las siguientes capas del modelo. Las funciones de la capa de enlace de datos básicamente son la gestión del canal. Entonces, en esta capa, en esta gestión del canal, la capa va a contar con protocolos que le permiten a la señal decir si va en un solo canal, si es duplex, o sea que va por dos canales, o si es full duplex. Entonces, si la señal se transporta solamente en un sentido, va en ese sentido, espera la respuesta llega en este sentido, o si la señal puede ir de este sentido y a su vez ir mandando algo en este sentido. Entonces, esos son protocolos que se definen en esta capa. La capa de enlace de datos también se encarga de toda la parte de segmentación y agrupación. Entonces, ¿recuerdas cuando hablamos del tamaño del mensaje? El tamaño del mensaje no puede ser muy grande y no puede ser muy pequeño. No podemos enviar una cantidad superior a 1518 bytes a través de los medios, ni datos o una trama de menos de 64 bytes. Entonces, la capa de enlace de datos toma esa información que llega de la capa de red o toma la información ya en el otro sentido que viene de la capa de física y la revisa y verifica que no sean tramas muy largas o que no sean tramas muy cortas. En este proceso de segmentación de los datos, entonces también va a pasar que cuando los bits cuando salen del emisor, pues los bits ya están organizados y la capa física solamente los va a tomar y los va a convertir. Pero ¿qué pasa cuando llegan? Cuando llegan los bits van a llegar de esa manera, unos y ceros, uno detrás del otro. Entonces, lo que se encarga la capa de enlace de datos es de tomar eso y organizarlos, codificar de nuevo esos bits de forma que los dos puedan recibir el mismo mensaje, que puedan identificar, bueno, hasta aquí vienen las direcciones, hasta aquí vienen los identificadores de error, hasta aquí vienen los datos. Esta capa se encarga de hacer esa segmentación también. También la capa de enlace de datos se encarga de delimitar el tamaño de la trama, que no, ya les dije que no vaya a superar los 1518 bytes. Y lo que puede pasar en este caso es que si la trama está muy larga, entonces la capa de enlace de datos puede segmentarla de nuevo en tramas más pequeñas. Y si la trama está muy corta, si la trama es muy pequeña, entonces lo que va a hacer es concatenarla con otras tramas para armar una trama más larga. También la capa de enlace de datos está encargada del control de errores y de la recuperación de fallos. Esto es muy importante porque lo que hace esta capa es poner caracteres que nos ayudan al final de la trama. Al final nos envía un carácter que nos ayuda a identificar si esos datos que se enviaron llegaron completos, llegaron bien, si se agregó información por el camino o si se perdió información por el camino. Y a partir de esa identificación que se hace de esos errores o de esos posibles errores, entonces procede a una de dos: o descarta completamente la trama y hace la solicitud, le dice como, oye, esta trama llegó con algún error, esta trama me llegó con más información, no es correcta, la descarto, pero envíamela de nuevo. Entonces le dice al emisor, envíame de nuevo esta trama.
O la otra opción es que la reconstruya a partir de los datos con los que ya llegó. Entonces, a partir de esa trama que llegó, el enlace de datos empieza a hacer una reconstrucción. Estas son las funciones de la capa de enlace de datos. En la siguiente clase vamos a analizar la trama como tal y vamos a ver qué es la información que se está agregando en esta trama.